Muy buenos días para todos. En nombre del señor Intendente Municipal de San Cosme y Damián, me presento, soy el ingeniero Ramón Ferreira, concejal municipal, fui el funcionario de Gobierno de Turismo. Me acompaña la señorita Marilia Barbosa, que está estudiando turismo en Paraguay también, que es la secretaria de Turismo y Cultura de la municipalidad, que está acompañando esta comitiva. Queremos hacer una pequeña presentación de nuestra comunidad, por sobre todo destacar esto. El año pasado San Cosme fue galardonado como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Estamos siendo galardonados entre los 44 mejores pueblos turísticos a nivel mundial, donde fuimos seleccionados y hoy estamos tratando con este privilegio y estamos tratando de mejorar lo que es el turismo en todo su ámbito, principalmente fortaleciendo el turismo del ámbito rural comunitario. San Cosme es un pueblo que, como dijo mi compañero, nació en Brasil. Tenemos una hermandad profunda con las sierras del Tapé por sobre todas las cosas. San Cosme se funda en el año de 1632 en Río Grande do Sul. De allí migra en 1638 en el primer ataque de las bandeiras y se instala aquí en Candelaria, dependiendo de esta administración por mucho tiempo, hasta que en 1718 San Cosme logra migrar hasta su último asentamiento, que es donde hoy está la localidad sancomeña. Y felicidades por sobre todo a la gente de Candelaria que está de fiesta hoy. San Cosme estuvo de fiesta el 25 de enero, es nuestra fecha de aniversario de fundación. Ya cumplimos 391 años, entonces ya estamos también soñando con la fiesta grande. Después invitarlos a que puedan acompañar los 400 años de fundación de una pujante comunidad. Bien, el pueblo de San Cosme es una utopía dentro de los pueblos jesuíticos. Ostentamos con la única misión jesuítica que hasta ahora conserva el colegio jesuítico prácticamente intacto. Tiene parte de las pinturas que están con pinturas en pigmento vegetal, el cielo raso, un altillo que era el antiguo depósito de granos. Este es un mensaje que un poquito quiero compartirles. Sí, vamos a transmitir. San Cosme conjuga la riqueza cultural, patrimonial, natural de sus paisajes, el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales. San Cosme es un multidestino porque poseemos reservas naturales, poseemos misiones jesuíticas, un centro de interpretación de la astronomía, poseemos la central hidroeléctrica que se detalle, que ahora se está construyendo también la otra central, que es la de Añacuá, que antiguamente era nada más que un vertedero. Entonces se va a estar aprovechando la energía para generación, el agua para generación de energía. Nuestra playa municipal es uno de nuestros recursos más atrayentes que tenemos en esta época del año. Es una playa donde se forman piedregullos que corresponden a piedras areniscas, mismo tipo de piedras que en su momento se utilizaron para la construcción de todos nuestros pueblos jesuíticos, que es la arenisca. Y destacamos al pueblo como el sonido del silencio, porque es una comunidad tranquila como la que es aquí, donde únicamente cuando uno visita lo que tiene contacto es con la naturaleza o uno donde se puede encontrar a sí mismo. Y tenemos un mar de oportunidades. El Paraná fue modificado durante la construcción de la central hidroeléctrica. Hoy día el río Paraná tiene 33 kilómetros de ancho, entonces estando parado de la playa es como mirar a un mar. Y uno de los recursos son las dunas, que hoy estamos empezando a transformar, que por el estado de la base también está sufriendo los rebatos, los vientos, y por sobre todo la cuestión del agua. Algunos atractivos que son buenos para que se pueda organizar la comunidad. Lo que ofrecemos es el amanecer para ver, el día para disfrutar y el agua con aroma a mar, como le estaba comentando. Un poco de información de San Cosme. Nosotros pertenecemos al departamento de Itapúa, somos séptimo departamento de la República del Paraguay, que tiene en total 17 departamentos. Nuestra ubicación son a 27 grados 19 minutos de longitud y 56 grados 19 minutos de latitud. Esos parámetros los voy a estar comparando con un parámetro que se hizo en el año 1718 del hermano también de Buenaventura Suárez, que fue el constructor de un observatorio hace 3 siglos atrás en nuestra comunidad.
Nuestra capital departamental es la ciudad de Encarnación y estamos ubicados a 333 kilómetros de la ciudad de Asunción, que es la capital de la República del Paraguay. Actualmente contamos con 10.000 habitantes y nuestro pulmón principal de producciones son la agricultura, la ganadería, la pesca y hoy la tercera fuerza que a nivel mundial se está posicionando, que es la industria del turismo. Y aquí tenemos un pequeño mapa del departamento de Itapúa. San Cosme se encuentra posicionado, como podrán fijarse, en la parte más ancha donde se encuentra el lago o lo que es el río Paraná. La isla Ubicuí son parte de los remanentes que fueron la isla de Serena. Eso ya no existe. Hoy día, si vamos a comparar, la isla Ubicuí es un poquito rojo, entonces estamos luchando para salvarlo. Como verán, si ven atrás marines, en la parte de más abajo se puede ver una porción de tierra donde dice represa Yesereta. Eso es lo que quedó de remanente de la antigua isla. El resto del territorio fue inundado para la cesión de territorio para proveer energía. Entonces se vio afectado la inundación de una sola isla, entre la isla de Talavera, de unas 78.000 hectáreas. Y nuestra comuna tiene un patrimonio, es actualmente patrimonio cultural del Paraguay. Ya San Cosme está en la lista indicativa de la UNESCO. Estamos luchando y si Dios quiere, dentro de 1 o 2 años, San Cosme será declarada de la mano de acá del señor intendente Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces se va a estar completando las tres misiones jesuíticas más importantes del país como un punto integrado del patrimonio de la UNESCO. Y nuestro pueblo es pequeñito. Ese es el casco urbano de San Cosme. Pero San Cosme tiene una superficie de 800 kilómetros cuadrados. San Cosme no solo eso, San Cosme es con todas sus compañías vecinas. Tenemos más de 15 compañías en total. Entonces, cierta parte de la población, que es 40%, se centra en la zona urbana y el 60% de la población se encuentra en las zonas rurales, de los cuales una buena cantidad de sancosmeños, como si paraguayos, están radicados aquí en la Argentina por sobre todo. Esto es parte de nuestro patrimonio. Lo que podemos ver es la parte posterior de la iglesia provisoria, que es la actual parroquia sancosmeña, que por cierto es donde todavía se utilizan misas, bautismo, inclusive matrimonio, es una iglesia viva. La parte de atrás es el antiguo colegio jesuítico, que es lo que les estaba comentando, que es casi una de las pocas que está casi intacta. E inclusive se pueden fijar el tipo de tejado, la teja de la iglesia, es teja nueva. Se trató de hacer lo más similar posible a las originales, que son las que están en la parte sur del colegio jesuítico, que sí tienen las tejas de más de 3 siglos todavía por el techo. Entonces, valor agregado que estamos teniendo aún en la comunidad sancosmeña. Y la estatua del padre Buenaventura Suárez, que va a estar hablando un poquito sobre ello la compañera Marilia, para no robarle mucho repertorio. Buenaventura Suárez es el ícono de San Cosme. Y como les estaba explicando, San Cosme se funda en las sierras del Tapé. El padre jesuita que lo funda fue el padre Adriano Formoso, un padre jesuita italiano. Lleva el nombre de Santos Cosme y Damián, más bien en homenaje a unos milagros que se sucedieron en nuestras tierras durante las crisis que acontecieron de los ataques de las pestes de las viruelas. San Cosme y San Damián corresponden al siglo III después de Cristo. Ellos jamás estuvieron por nuestras zonas. Ahora, en una combinación de fe, ocurre el milagro de la sanación de la peste en nuestros pueblos. Entonces, en homenaje de esa sanación, es que se funda el pueblo de San Cosme y San Damián, como había comentado en las sierras de Tapé, a consecuencia de los desplazamientos donde se está instalado actualmente a la margen derecha del antiguo arroyo Aguapé. Como les estaba comentando, contamos con la central hidroeléctrica, ahora se está ampliando a otra usina más, que es la de Añacuá. Y los nombres de los hermanos gemelos representan a Cosme, a Bordado y Damián,